Estamos en una serie de enseñanzas sobre el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. El libro de Génesis se divide en dos partes. La primera es los primeros 11 capítulos que hablan de la historia universal. Y la segunda parte habla de una familia, de un hombre y una familia, ¿no? Y Dios los conecta de una manera perfecta. Y hoy estamos en el punto de inflexión, en la bisagra del libro, que es el capítulo 11. A partir del capítulo 12 comienza a hablar no de la historia universal, sino de la historia de un hombre, que es Abraham, que es el padre de la fe, ¿no? Por ahí el domingo que viene vamos a tocar un poquito la historia de Abraham, pero ya estamos terminando la serie, porque queríamos concentrarnos en los primeros 11 capítulos. Y este capítulo, el capítulo 11, por ahí lo vamos a revisar otra vez con más tranquilidad el domingo que viene. Me interesa afirmar o que pensemos algunas cosas. Pero vamos a leer la historia. En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos de renombre, o, dice otras versiones, hagámonos un nombre. Pero si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando. Y dijo: esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra, y ahora nada los podrá detener, o nada hará que desistan lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, y para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, y cómo dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje. Muy bien, y esta historia, ahí sigue un poquito más allá, de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. Y podemos ver muchas enseñanzas interesantes de esta historia, ¿no? Pero ya habíamos hablado las semanas pasadas acerca de la historia de Noé, cuando vino el diluvio y ese diluvio inundó toda la tierra, y Noé en su arca y todo lo que esto significó. El capítulo anterior a este capítulo se llama La tabla de las naciones. Es el relato de los hijos de Noé. Si ustedes se fijan conmigo, dice en el párrafo anterior a que el comienzo del capítulo 11, dice: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias y naciones. De ellos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio, ¿no? Relata la historia de cómo los hijos de Noé, de cada uno de sus hijos, se generan las naciones, ¿no? Y habla de que esas naciones, cada nación tenía su lengua. Ahora, acá está diciendo en el capítulo 11 que todos hablaban una lengua, y algunos dicen: no, acá hay algo raro, alguien agregó a un pedazo de la historia que no corresponde. Pero en realidad tiene perfecta armonía, y lo vamos a ver por qué. Seguramente en un momento anterior todos hablaban el mismo idioma, pero algo pasó. Cuando uno ve el capítulo 10, que es largo y que trae un montón de nombres, y uno dice: ¿para qué tantos nombres?, ¿no? Uno a veces aburre leer tantos nombres. Menciona cómo se fueron extendiendo a lo largo de toda la tierra. Y Dios había dicho en el capítulo 9, después de que salen del arca: extiéndanse, multiplíquense, llenen la tierra, multiplíquense, le dijo a los animales y a los seres humanos. Y entonces este capítulo 10 era como dice: bueno, está lógico, Dios les dijo esto, lo están haciendo. Pero el capítulo 11 nos dice que en realidad no fue tan sencillo. En realidad hicieron lo contrario. En realidad primero quisieron unirse. Quisieron traer una unidad ficticia y Dios tuvo que dispersarlos. ¿Está bien? Entonces es interesante ver cómo en primer lugar uno va observando
que Dios cumple sus propósitos en nuestra vida. Y a veces nosotros vamos a contramano y Dios tiene su manera de trabajar con nosotros. Este es el Dios de amor, que afirmamos, no el de la religión, sino el que la Escritura, la Biblia, el Dios del cristianismo, ese Dios de amor que siempre se sale con la suya. Y esta es la idea central de este mensaje y de esta enseñanza. Pero quiero pensar en 3 cositas sencillas, para no tomar mucho tiempo. El domingo que viene volvemos a retomar. Como decía yo, ¿no? Dios quería dispersión y ellos se unieron. Ahora, cuando uno lee en la Biblia, uno por ahí pensaría, entonces, si Dios quiere dispersión, ¿dónde hay unidad? En la ciudad. La ciudad no es de Dios, la ciudad es un símbolo del mal. Y ahora cuando uno ve al final de la Biblia, al final de los tiempos, dice que todo desaparece y Dios hace descender una ciudad, ¿no? Esta idea de que como cuando se consume el final de los tiempos y el propósito de Dios, lo que va a quedar va a ser una ciudad perfecta. Pero uno le da la idea de que la ciudad no es de Dios, ¿no? Entonces uno encuentra 2 puntos interesantes en esta historia, que Dios quiere naciones, pero que Dios también quiere ciudades, ¿no? Y yo pensaba en esto y decía, la unidad sin diversidad es opresión. La unidad sin diversidad es opresión. Dios no afirma la unidad sin diversidad. Los imperios son unidad sin diversidad. Los imperios son pensá como yo, si no, sos mi enemigo. Pero Dios afirma la unidad en la diversidad. La unidad sin diversidad es opresión, es imperialismo, ¿sí o no? Es así. Y la diversidad sin unidad es disgregación o desintegración. Ambas cosas están en tensión en toda la Biblia, donde uno ve que la unidad parece algo bueno, se transforma en opresión. Y uno parece que la diversidad es algo bueno y se transforma en dispersión. Dios está buscando un equilibrio. Y estos capítulos son una interesante búsqueda de ese equilibrio en el propósito de Dios. Acá Dios parece que a veces nos unimos y Dios tiene que dispersarnos. Y la iglesia es eso, porque a veces estamos tan cómodos y estamos todos unidos y estamos todos en un momento de unidad y Dios viene y nos dispersa. A lo largo de la Escritura es interesante ver cómo a veces viene sobre la iglesia la dispersión a través de la persecución. Y la iglesia se dispersa y se transforma en una iglesia clandestina, como ha ocurrido en China, en los países musulmanes, a lo largo de la historia. Y a veces la iglesia está dispersa y Dios la tiene que unir para reforzar, para consolidar, para armonizar. Y esta relación es muy, muy interesante a lo largo de toda la Biblia. Y también con nosotros. Necesitamos estar unidos y necesitamos estar dispersos. Necesitamos estar unidos para fortalecernos, para entender que no se trata de tu nombre, de mi nombre, de nuestro nombre, sino del nombre de Dios. Y necesitamos estar dispersos porque hay una misión a la cual Dios nos ha encomendado vivir, que no se trata de nosotros, sino se trata de construir su reino de amor, su reino de justicia, su reino de igualdad. Entonces a veces hay gente que se aísla y dice, yo quiero la espiritualidad, me voy a vivir a un lugar donde nadie me moleste, y considero que ese es el símbolo de la espiritualidad, y Dios viene y me dispersa. Y a veces yo vivo disperso, y hoy domingo, oh casualidad, estás acá. ¿Y vos creés que es casualidad que estás acá? Estabas disperso, Dios te está trayendo. A todos, absolutamente a todos. No importa cuánto tiempo hace que estemos o que no estemos o que lo que sea, está la mano de Dios operando. Y este es un poco el mensaje central de esta historia. Quiero pensar en 3 cosas. Primero, esto de construirnos un nombre. Dice que se unieron y dijeron, vamos a hacer ladrillos, por primera vez hacen ladrillos, y vamos a utilizar en lugar de la mezcla del barro alquitrán y vamos a construir una ciudad y una torre. Ahora, ¿está mal construir una ciudad y una torre? No, porque dijimos que la intención de Dios desde el principio es que la ciudad es el lugar donde nos encontramos con Dios. ¡Wow! Es interesante. Al principio de la historia, en el libro de Génesis, hay un jardín y un árbol de la vida y Dios en el centro. Al final de la historia, un jardín, no, una ciudad, Dios en el centro y el árbol de la vida. Como diciendo, la historia va hacia una ciudad. Entonces,
esta idea que ellos tenían de construir y de todo, no está mal. La ciudad es parte del propósito de Dios. Dios les dijo, llenen la tierra, ejercen dominios, cultiven, generen cultura, etc. Todo lo que el ser humano hace es positivo. A esto va lo que Dios dice. Ahora, el punto era que no cumplía con ese propósito original, sino que decían, vamos a hacernos un nombre. Yo pensaba, ¿qué significa esto de hacernos un nombre, hacernos una fama, ¿no? Hay una necesidad en nosotros, escuchá lo que te voy a decir, una necesidad de buscar el sentido de nuestra vida de tal manera que no pasemos por este mundo desapercibidos. No pasar por este mundo desapercibidos. Tenemos que trascender. Tenés que dejar una marca por lo menos sobre la arena. De alguna manera sentís que estás aquí con un propósito. Sentís que hay algo que tiene que hacerse más allá de reproducirme, comer, trabajar y ganar guita y dormir la siesta. Y este deseo que expresa aquí la historia es el deseo de todos nosotros, que tenemos cada uno de nosotros por orden de la creación. El deseo y la necesidad de trascender. Ahora, el problema es no entender que esta trascendencia está en función de Dios. Cuando yo creo que esta trascendencia depende solo de mí, yo soy el arquitecto de mi propio destino, Dios tiene que descender y traer confusión. ¿Está bien? Es muy interesante, yo no quiero meterme, el domingo que viene lo vamos a tratar con más detalle, pero es muy interesante, ¿no? Nuestra búsqueda de trascendencia, yo estaba mirando, bueno, ahora nuestra búsqueda de trascendencia es tan fútil como la película, cuando yo me acuerdo que era pibe, vi la película La Biblia en los cines, en Cinemascope, hace como unos cuantos años atrás. Y yo me estaba mirando, era chiquito, mi viejo estaba al lado mío, era esta historia de la Biblia, ¿no? Y me acuerdo que estaba la Torre de Babel y entonces subían todos estos tipos pintados y sube el jefe, ¿no? Arriba de la torre y hace así y le dan un arco, ¿no? Y agarra el arco y agarra una flecha y se estira y larga esa flecha y la flecha hace, ¿no? Y la frustración del tipo, claro, porque él lo que estaba buscando era llegar al cielo. Construyamos una torre y lleguemos al cielo. Es tan fútil nuestro deseo de buscar esa trascendencia como la de la película de pegarle con la flecha al cielo, ¿no? Hay un vacío que no puede ser llenado, y este es el mensaje de esta historia. Ahora, es interesante, dice, construyamos una torre para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos. Hay dos elementos, ¿no? Es decir, esto de buscar el nombre o defender mi nombre. Algunos de nosotros buscamos el nombre, ¿me entienden lo que quiero? Trascender, dejar una marca, encontrarle sentido a la vida, como quiera llamarlo, y nos comemos el mundo y todas las paredes y serruchamos todos los pisos y pisamos todas las cabezas. Y otros tenemos la misma idea, pero somos conservadores y nos llenamos de temor. No sea que nos dispersemos, vamos a defender lo que tenemos. No voy a llegar acá, pero nadie me va a tocar lo que yo tengo. Y la idea es la misma. Ya sea la violencia de crecer o la violencia de resistir, plantean la misma idea. Y esta es la esencia de esto que está mencionando aquí la historia. Ahora, esto también se da a nivel corporativo, yo pensaba, ¿no? Por eso decíamos de los imperios. La sumatoria de todas estas ideas es la realización de los imperios. Y nacemos en una cultura donde nos imponen estas ideas. Y yo hablo con mi hija. Me dice, papá, no me tenés que regalar nada. Tiene 13. Porque ya es una, ¿no? Pero el año que viene me podés hacer una extensión de la tarjeta de crédito. ¡Chan! Sonamos.
Dije, bueno, mi amor, ni una cosa ni la otra, te saco a tomar el desayuno y disfrutamos juntos, y qué sé yo, le regalé una flor y no sé qué cosa más. Muy bien, ahí cumplí como en esa cosa intermedia. Pero pensaba en esto, que muchas veces, cómo nos impone la cultura ciertos pruritos o ciertos elementos que hacen que si vos no haces esto no sos nadie. Y estoy luchando con ella con el tema de la fiesta de 15. Y estamos trabajando. No es que me quiera ahorrar la guita, no es eso. Pero estamos trabajando esta idea de, pero bueno, sí, la noche y el vestido y todo lo demás. Yo dije, hija, estamos ahorrando. Toda la semana le damos unos mangos. Entonces ya le dije, cuando llegues a los 15 vas a tener tu dinero y vos vas a decidir. ¿Tá? Te puedes comprar el coche o la fiesta. Más o menos, ya le voy tirando más o menos la onda por dónde va. No es tanto la plata, tampoco no se piense, ¿no? El cochecito, no estoy bromeando, pero digamos, la idea es llegar a cierto número, ¿no? Y que del otro lado también, ¿no? Y entonces lo interesante es que cuando hablamos de la fiesta de 15, esta idea de que la cultura te impone, no, si no tengo mi noche, no tengo mi fiesta, no voy a hacer nada delante de mis compañeros. Busco el nombre que la sociedad me impone, que la cultura me impone. Y entonces se van reforzando estas realidades. Y estamos en una situación de opresión, donde vivimos lo que otros dicen que tenemos que vivir. Ahora, vos decís, no, yo no vivo, yo vivo lo que... Lo vivís por negación. Decís, esto es, yo voy por el otro lado. Estás haciendo lo mismo, ¿me entendés? Por negación estás afirmando lo que el otro afirma. Es así, es lo mismo. Y el planteo de la Escritura es encontrar el significado que Dios quiere darnos, que Dios nos ha dado y que por eso estamos en esta tierra. Ahora, el resultado de esto, fíjense, tres resultados de esto, de construir mi nombre, y está en el juicio de Dios en la historia. En primer lugar, la insignificancia de nuestras obras. El versículo 5... la historia está construida así, ¿no? Va para un lado la acción del hombre, va para el otro lado la acción de Dios, y en el medio está el versículo 5 que dice, y Dios descendió para ver la obra que hacían los hombres. Ese es el versículo más importante de toda la historia. Dios descendió. Y es, si te gustan los Simpsons, es uno de los mejores capítulos que uno puede ver en alguno de los episodios de los Simpsons, lleno de ironía y de sarcasmo. Porque estás construyendo la obra de tu vida y Dios tiene que descender para verla por lo insignificante que es. ¿Está? Dios tiene que decir, Dios no se acercó, Dios es omnisciente, omnipresente, etcétera, etcétera. Pero esta idea, esta antropomórfica, de decir, ponerlo a Dios en una idea humana de que Dios tiene que descender, como diciendo, significante. Qué insignificante que es la vida, te pusiste a pensar. Estaba mirando esta mañana a las 4 de la mañana, me levanto los domingos temprano. Yo siempre me levanto temprano, pero el domingo me levanto temprano. Y me enganché mirando en la internet, entonces, viste, en una de esas páginas donde aparecen 40 actores que están muertos y vos no lo sabías. Yo, me enganché, ya está, diga, a ver quiénes son, viste. Y aparecen tipos, yo, mira uy, el otro. Construyeron un nombre, eran conocidos, ya no están más. No están más. Ah, bueno, pero ¿sabés qué? ¿Se acuerdan de ellos? O si como le importa mucho al tipo. La futilidad y la vanidad de la vida pasa y se fue. Y el desafío que Dios nos plantea de decir, hay algo más. Pensaba en esta novela de Ernesto Sábato, El túnel. ¿Cuántos la han leído? Bien. La novela trata de un amor imposible o un amor obsesivo. Imposible
porque es obsesivo, y obsesivo porque es imposible. Y la historia es fascinante porque uno va encontrando que se va de las manos y termina en la nada. Y fue solamente eso, una historia. Ahora, el mensaje tiene muchas connotaciones, ¿no? Sábato es muy sabio en cuanto a eso. Y habla de toda la experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Cuando él escribía en el 48, que fue la primera novela que él escribió, fue una novela impactante, porque él venía de ser un físico y matemático, había sido físico y matemático. Y el tipo había estudiado en el Madame Curie y vino para enseñar en Francia con un doctorado brillante, y vino de Francia a trabajar en la Universidad de Buenos Aires para enseñar, había ganado todo para entrar, y de repente agarra las valijas, agarra a su esposa, a sus hijos y se va a Córdoba. Y dijo, ¿no? Allá. Dejo todo y empieza con esta novela buscando los significados o las respuestas a las grandes preguntas de la vida. Léanla, fascinante. Pero el mensaje de la historia, cuando la terminás de leer, no te voy a contar el final, parece que se te fue de las manos, ni el amor quedó. Y me hace pensar en todo esto que simboliza la Torre de Babel. Pensaba en otro resultado. Te lo dejo en signo de pregunta o en signos de puntos seguidos o puntos suspensivos, esa es la palabra. Lo seguimos el domingo que viene. Pero pensaba en otra cosa más. En la esencia de nuestros planes están nuestros fracasos. Hay dos palabras que utiliza allí. Construyamos, en la acción del hombre, la bisagra, Dios bajó, y la acción de Dios en espejo, en un quiasmo, con la historia del hombre está la acción de Dios, deshaciendo todo lo que el hombre hace, pero por amor, para darnos un verdadero sentido. Construyamos, y Dios dice confundamos. Y las dos palabras en el hebreo, usted sabe, el hebreo que se escribe no tiene vocales. Las consonantes son las mismas. Construyamos y confundamos. Y el mensaje es el siguiente: en la esencia de tus planes también está nuestro fracaso. Ese es el mensaje de la historia. Eso es lo que Dios quiere decir. Cuando estás buscando construir algo a lo cual nunca vas a llegar, que no lo vas a dejar. Tercera pensamiento y resultado de esta idea. Nuestros miedos nos alcanzan. ¿Pensaste que ibas a escapar de tus miedos? Hay una historia que Jesús cuenta que es maravillosa. Jesús dice así, un tipo había una vez que juntó un montón de granos y tenía tantos granos que dijo, me voy a hacer un montón de silos, contenedores, los voy a llenar y voy a disfrutar de la vida. Y dice el mensaje abajo, no me lo permite decir este lugar, pero le dice, Gil, hoy viene la muerte. Vos pensaste que estabas en control y no estás en control. Aquello que vos pensabas que querías escapar, te termina alcanzando. Dice, no sea que nos dispersemos. ¿Qué terminó la historia? Todos dispersos. El temor que querías escapar te termina alcanzando, ¿no? Y podemos contar historias de nuestra propia vida y de muchas, ¿no? Este temor. No quiero salir a la calle porque no quiero vivir en tal lugar porque tal. Y después un día te caíste de la cama, te caíste de cabeza, toco madera y se acabó. No quiero ser muy negativo porque tenemos que comer, se les va el hambre a todos. Ya llego con la otra parte que es positiva. Aguante. Pero esta idea, ¿no es cierto? Es decir, que a veces vivimos controlados por nuestros temores y aprensiones y al final nos terminan alcanzando, nos terminan controlando. Este es el mensaje primero, las dos primeras ideas. Pero la tercera, y acá termino, y el domingo que viene la seguimos, es la acción de Dios.
Escuchá lo que te digo. Dios desciende. Este es el mensaje de toda la Biblia. La religión es yo construyo y nos encontramos con Dios a mitad de camino. Construyo la torre de Babel. Babel significaba puerta del cielo. Babel era un templo. Era una torre que me acercaba a Dios y yo me hacía el esfuerzo enorme y llegaba allá a Dios y entonces Dios bendecía toda la ciudad. Esta es la idea de todas las ciudades en la antigüedad, todas las ciudades. Por eso en la ciudad hay espiritualidad. ¿Quién dice que la espiritualidad se muere en la ciudad? Todo lo contrario. Es más, mucha gente que viene al campo no se pregunta nada de la vida. Cuando llega a la ciudad dice, pará, explícame un poquito, porque encuentra la realidad de la ciudad tan apabullante. Dice, no, ¿dónde está el significado de la vida y todo lo demás? Pero pensando en esto, y quiero que te quede en la cabeza que Dios desciende. El mensaje de la Biblia es, vos no tenés que venir a donde yo estoy, Dios no dice eso. Vos tenés que hacer bien todas las cosas y si las haces todas bien, bueno, entonces te voy a dar lo que vos necesitas. En ningún lugar de la Escritura, en ningún lugar, eso es religión, eso no es lo que Dios enseña, eso no es el cristianismo. El cristianismo es una invitación a ver a Dios descender. Es una invitación a aceptar y abrazar a un Dios que desciende, a un Dios que viene a mí. He aquí el Dios que viene a ti. Poderoso, dice el profeta, ¿cómo dice? Él salvará. Está buenísimo. ¿Cómo? Profeta Isaías. Quiero que pienses esto, Dios desciende. Por lo menos esto vamos a decir. Hay una acción misteriosa en la historia. Escuchá lo que te voy a decir. Una acción misteriosa en la historia. Donde el bien vence sobre el mal. Donde la justicia triunfa. Donde la gracia de Dios termina venciendo. Estaba el otro día, por recomendación de un amigo del grupo pequeño, fui a ver la película Dunkerque. La fui a ver el miércoles, hice un parate en mi tarea, tenía un amigo de Chile y dije, che, vamos al cine. Laburamos todo el día y dije, vamos al cine, bueno, qué sé yo, reventamos. Nos fuimos al cine a ver Dunkerque. Y es maravillosa la historia y la idea es, en la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del eje, los alemanes y los aliados de los alemanes, estaban empujando a los aliados franceses e ingleses a las costas. Y estaban ya más de 500.000 soldados en esa franja de la costa de Dunkerque, listos para ser liquidados. No tenían manera de defenderse, esperando que llegaran los barcos. Churchill, del otro lado, el primer ministro británico, dijo, manden los barcos, por lo menos vamos a salvar entre 35 y 40.000 soldados. El resto... Y los historiadores... La historia es maravillosa, ¿no? Cómo termina. Termina mostrando que no se salvaron 35 o 40.000, se salvaron 300.000 soldados. Aún poco comparado con tantos, pero el misterio es este. Los alemanes podrían haber avanzado y exterminado a esas últimas filas que quedaban. Después vino la invasión con toda la fuerza para reconquistar. Con esto no estoy diciendo unos son buenos y otros malos. Estoy diciendo cómo Dios actúa en la historia, de maneras misteriosas. No se sabe hoy en día qué es lo que detuvo a los alemanes para avanzar y arrasar con todo lo que quedaba y tomar y conquistar todo. Y yo digo, a la luz de toda la Escritura, es un Dios que interviene para que el mal no llegue al punto cúlmine donde implicaría destrucción completa de la humanidad. Hay una fuerza de la vida que está actuando en la historia y Dios desciende. Esto quiere decir, Dios desciende. Y Dios no permitió que esa unidad permaneciera para que no se transforme en un imperio de opresión y se dispersaron. Y dijeron diversidad, muchachos, cultura, lenguas, colores. Dios. Pensá en esto también. Y esto es lo último. Dios desciende. ¿Y sabés cuándo la Biblia habla de que Dios desciende, pero que desciende, realmente desciende? Cuando el Hijo de Dios se encarna
Y dice que Dios descendió y se hizo carne. Y la Biblia es maravilloso porque habla de ese Cristo que vivió y que vivió para exaltar el nombre del Padre, no para exaltar su propio nombre. Y que murió en una cruz y resucitó. Y dice que cuando resucita, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. Como diciendo, Dios le da una autoridad, un reconocimiento, una trascendencia sobre todas las cosas. Y Él no lo hace para sí, Él lo hace para Dios, para la gloria de Dios y para nuestra salvación. Este es un misterio de toda la Escritura, donde Dios no espera que yo accione para mi salvación, sino que me apoye en Él para mi salvación. Esto se llama fe. Y dice, para que en el nombre del Señor y ante el nombre del Señor se doble toda rodilla, reconociendo que Él es Dios. La invitación es la siguiente: ¿ya probaste construir tu nombre? ¿Ya probaste trascender? Dios te da una provisión que vos no conocías. Y esto es para absolutamente todos, porque todos los días estamos luchando con esta dinámica de construir mi nombre o apoyarme en el nombre de Dios. Y la invitación es apoyarnos en Jesús. Este Jesús que muere en una cruz para pagar todo lo que yo hice mal y que vive una vida perfecta previo a eso para que yo diga, yo no puedo vivir esa vida, pero ese nombre que Él se gana es el nombre que Dios me da. Y dice la Escritura algo muy interesante, que Dios nos da un nombre, y el nombre que nos da es el nombre de su Hijo. Y ese nombre nos permite tener comunión con Dios, trascendencia, sentido, significado, etcétera, etcétera, etcétera. Termino con esto. Una historia que ocurrió después de que Jesús ascendió, y es que un día dice, descendió el Espíritu de Cristo y todos fueron llenos de la presencia del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Terminaron en confusión en esta historia, pero muchos años después estas lenguas comenzaron a unificar y a traer un mensaje que no era el mensaje de las glorias y de las victorias de un ser humano, sino las victorias de Cristo a favor nuestro. Quiero terminar y pedirte un favor. No dejes de venir el domingo que viene porque vamos a darle un remate a esta historia. Tengo que terminar acá. Quiero que pienses en lo que vos has construido y que pienses que Dios tiene un reverso de la historia. Que Dios está primero desandando lo que vos has querido construir para construir algo que no solamente trascienda para vos, sino trascienda para Él. Y esta es la armonía de la creación. Vamos a terminar, vamos a dar gracias y vamos a participar por un momento de la cena del Señor y vamos a quedarnos para comer. Te damos gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias por esta historia. Algunos de nosotros sentimos en determinados momentos que los planes son frustrados. Y decimos, Dios se olvidó. O hemos probado de todas maneras, construyendo nuestra Babel. Y del otro lado parece que Dios trae confusión, que Dios no está, hasta que Dios se burla de nuestros planes. Pero seguramente en tu amor estás queriendo construir un fundamento mucho más trascendente en nosotros. Te pedimos que podamos ver en esta noche a Jesús y todo lo que Él hizo por nosotros. Y la invitación es no apoyarme en mis propias fuerzas, sino apoyarme en las fuerzas de Dios, en las fuerzas que vienen de Dios a través de Jesucristo. Pedimos, nos guíes y nos ayudes en el nombre de Jesús.